Próximos a vivir el gran acontecimiento de Pentecostés, te invito para que pidamos al Espíritu Santo sus dones y sus carismas con esta oración. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, aleluya. Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por Antonio Ruiz, que se encuentra cumpliendo un año más de vida. Oramos también por la salud de Daniel Felipe Roa y de Lucía Tierradentro. Oramos por el eterno descanso de Celia Medina y de Fray José de Jesús Arango, obispo. Hermanos, también es un don del Espíritu el que nosotros podamos reconocer nuestros pecados. Sin el Espíritu no es posible reconocer el abismo que hay entre Dios y nosotros. Y sobre todo, no es posible no desanimarnos. Si el Espíritu está, tendremos la fuerza. Y tendremos la fuerza para poder reconocer que el abismo puede ser llenado, pero efectivamente no por nosotros, sino por Jesucristo, mediante la acción del Espíritu. Nuestros pecados no solamente pueden ser perdonados, nosotros podemos ser reconstruidos, nosotros podemos tener la fuerza
para abandonar el mal y para hacer el bien, es decir, para conocer la verdadera misericordia. Reconozcámonos pues pecadores delante del Señor. Tú que eres el primogénito de entre los muertos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú, la resurrección y la vida. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en su casa con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte, pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, los he llamado para verlos y hablar con ustedes, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima esas cadenas. Permaneció allí un bienio completo en casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al inocente, a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro.
Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, Que el aleluya, Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que diga incompetentemente aleluya. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les Amén. enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él los guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De los textos que el Señor nos ha dado para nuestra reflexión en el día de hoy, quisiera que en primer lugar nuestra meditación se dirigiera a la respuesta del Salmo: los buenos verán tu rostro. Si lo fuéramos a confrontar con muchos de los textos de la Escritura y no lo confrontamos con un buen espíritu, nos podríamos encontrar entonces con que ninguno de nosotros podría ver el rostro de Dios. Porque el mismo Jesús en el Evangelio ha dicho: todos ustedes son malos. Pero no es solamente Jesús en el Evangelio el que ha dicho que todos somos malos. Los profetas lo han repetido con muchísima insistencia. Desde el libro del Génesis ya se decía que el hombre había quedado inclinado de por vida al mal, de tal manera que alguno, con un deseo de buscar polémica, podría decir que esto no se puede cumplir o que al menos hay una contradicción en la Escritura. Es cierto que nosotros somos malos. No es que esto sea una mentira, pero el problema es que en ningún momento se diga en la Escritura que Dios no nos pueda transformar y hacer a nosotros buenos. Esta es la obra de Dios.
Por eso, solamente verá el rostro de Dios el que experimente en su vida la acción de Dios, que lo rescata del mal que hace. Es decir, que llega a comprender que Dios no es una idea que está por allá lejana, sino que Dios es una persona que se mete en nuestra vida. No nos olvidemos que Jesús, cuando le respondía al joven rico del Evangelio, le decía, solo Dios es bueno. Y por eso nosotros afirmamos que solo en la medida en la que Dios habite en nosotros, nosotros recuperamos la bondad que perdimos por el pecado original, que perdimos solamente por la solidaridad en el pecado que todos nosotros tenemos y que se refleja sobre todo en el Salmo 51, cuando se nos afirma, y pecador me concibió mi madre. Atención, no solamente nos concibieron débiles, pecadores. Es decir, nosotros a veces simplemente pensamos que nuestra humanidad es solamente debilidad. Nuestra humanidad es también, además de debilidad, pecado. Pero nuestra humanidad es el lugar donde Dios quiere hacer morada para que entonces ya ustedes y yo podamos ser buenos y ustedes y yo incluso no tengamos que esperar la muerte para poder ver el rostro de Dios, para poder ver la acción de Dios en nuestra vida, para poder ver que Dios a nosotros no nos deja solos. Después, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos va a hablar de una cosa sencillísima. ¿Qué es más importante? Si ver lo que Dios va a hacer con los demás o ver lo que Dios va a hacer conmigo. Pedro estaba interesado en conocer lo que Dios iba a hacer con Juan. Pedro estaba interesado en otra cosa muy distinta que en su propia vida. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Qué vas a hacer con este? Y Jesús a Pedro le dice, a ti esto no te viene. Lo importante es que tú me sigas. Nosotros, que estamos siempre esperando es que los demás se conviertan, aquí el texto es importante para decirnos, lo más importante no es que los otros se conviertan, lo más importante es que tú te conviertas, que tú te apoyes en Dios. Si estamos esperando es qué es lo que Dios va a hacer con los demás y no qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, hermanos, vamos por un camino equivocado. La reprimenda de hoy del Señor a Pedro, entonces, tendría que ver también con nosotros. Hermanos, aquí hay una enseñanza fundamental, probablemente un poco exagerada por parte de Juan. Jesús efectivamente hizo muchas otras cosas de las que están escritas, pero aquello de que las bibliotecas del mundo no serían suficientes para contener todo lo que se escribiera de él, de lo que él había hecho, creo que es una exageración. Hermanos, pero es verdad. Es verdad que no todo lo que Dios ha hecho,
No todo lo que Jesús ha hecho está escrito. Por eso, nosotros los católicos afirmamos que la única fuente de revelación no es la Escritura. Y aquí nos lo deja el apóstol Juan muy claro. Muchas otras cosas fueron dichas. Estas son escritas, pero hay otras que hemos recibido de viva voz en la tradición de la Iglesia y que se han considerado siempre como tradición y fuente de revelación. En esto nosotros también nos diferenciamos, pero incluso teniendo en cuenta textos de la misma Escritura en los hermanos que se han separado de nosotros, sobre todo con la Reforma Protestante del siglo XVI. Para ellos, solo lo que está escrito es palabra de Dios. Para nosotros, no solamente lo que está escrito. Hay muchas cosas que se han transmitido para nosotros de generación en generación y que la Iglesia las ha cogido como tradición y las ha presentado a la consideración también de la experiencia de fe nuestra. Hermanos, que el Señor nos conceda creernos su palabra, encontrarnos con Él en nuestra vida de todos los días y poder dejar que Él sea el que sane las heridas de nuestro corazón y nos haga buenos. El Señor, que nos ha congregado para celebrar la Eucaristía, nos dé su paz. Amén. Jesucristo el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Oremos llenos de confianza, diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que envíe al Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de sabiduría y entendimiento, de ciencia y piedad, de amor y temor de Dios, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que ilumine las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones con la luz y la fuerza del Espíritu de la verdad, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil cuya guía y pastor sea Él, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Te lo pedimos, Padre, por la mediación de tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor, Hijo del Padre. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oh dulce triga, que en espigas
floreces al Señor. Serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor Jesús. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Celia y tu hijo Fray José de Jesús, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz del Señor sea siempre contigo. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El Espíritu Santo El me cuerpo y la sangre de glorificará, porque recibirá de mí lo que os dirá comunicando, dice el Señor. Aleluya. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando, dice el Señor. Aleluya. El Espíritu Santo me glorificará, porque
recibirá de mí lo que os irá comunicando, dice el Señor. Aleluya. Hermanos, para todos aquellos que no han podido comulgar, es decir, participar sacramentalmente del cuerpo y de la sangre del Señor, los invito ahora a que hagamos la comunión espiritual, que nos conviene absolutamente a todos, tanto a los que comulgamos sacramentalmente como a los que no lo han podido hacer. Esta es una presencia del Señor también importante en nuestra vida, porque es la presencia que nos dará la fuerza para convertirnos, para hacer el bien, para evitar el mal. Por eso todos los que quieran, repitan conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Algunas indicaciones importantes para el día de hoy. Los habíamos citado para las 9:30 para el rosario, con el Papa, pero nos habíamos equivocado. No es a las 9:30, sino a las 10:30 de la mañana.
seguimos convocados para esa hora. Seguiremos convocados también para mediodía para hacer la hora intermedia. A las 3 de la tarde tendremos la exposición con el Santísimo, la adoración y el rezo del oficio de lecturas. Esto como es normal. A las 6:30 de la tarde, no a las 6, 6:30, haremos las vísperas, que acostumbramos a hacer a las 6 de la tarde, hoy van a ser a las 6:30. Y a las 8 de la noche tendremos la vigilia de Pentecostés, que tendrá también la celebración de la Eucaristía. Mañana nos levantaremos un poquitín más tarde y entonces la oración de laudes no será a las 7 de la mañana, sino a las 8. Y la Eucaristía, por ser domingo de Pentecostés, la celebraremos a las 10 de la mañana. Y a partir de ahí, sí, la oración seguirá siendo común y corriente, como hemos hecho estos días. Pero tengan en cuenta estos cambios que son importantes para ustedes, para que si quieren seguirnos, nos puedan seguir por las redes sociales. Muchas gracias y los esperamos para rezar hoy con María y con el Santo Padre Francisco el Rosario, en este mes de mayo que ya se está concluyendo, y para que el Señor nos conceda el fin de la pandemia. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas.